¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se prepara el altar de Dolores. En nuestra sección infantil el cuento El Buen Juez. La maestra del grupo de Carlitos organizó una reunión especial en la que todos los niños deberían llevar a su papá. Cuando estuvieron todos reunidos, la maestra les dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, el juicio de Jesús a la samaritana. En el santoral te hablaremos del profeta Samuel. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie. Nunca te quejes de nada ni de nadie porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que de una u otra manera todo dependerá de ti. No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso. Sí, tú has sido el ignorante, el irresponsable. Tú, únicamente tú. Nadie pudo haber sido por ti. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es el presente que vives ahora. Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu debilidad para justificarte. Reconócete dentro de ti mismo más libre y fuerte. Dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. Levántate. Mira las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Ahora, despierta, camina, lucha, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, el tiempo pasa rápidamente y estamos ya en el quinto y último domingo de Cuaresma, porque el próximo domingo será ya Domingo de Ramos, con el que iniciamos formalmente la Semana Santa. Y precisamente el viernes anterior a la Semana Santa se acostumbra celebrar el Viernes de Dolores y colocar en la casa o en la capilla un pequeño o grande altar dedicado a la Virgen de los Dolores, con algunos elementos que precisamente en este programa te vamos a decir por si tú quieres hacerlo, o en familia o solo, o ayudar al sacerdote de tu parroquia. Como siempre, un programa con información que tiene que ver también con la fe y la cultura. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas traileros, transportistas de México y Estados Unidos, y también a todos los enfermitos, para que tengan, especialmente los enfermitos, paciencia. Por eso se les llama pacientes, para que tengan paciencia y también sigan todos los protocolos, los tratamientos, las indicaciones que los médicos les dicen, porque a veces el médico les dice, tome agua y no toman agua, tomes estas vitaminas y no se las tomen, déjese inyectar, es que no me gusta la inyección. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para recuperar la salud si no hacemos caso a los especialistas? Y a propósito de salud, miren, yo tengo afortunadamente una salud estable, aunque con un problema, pero una salud gracias al extracto de agave que ayuda muchísimo a personas. No se imaginan cuánta gente viene aquí a la parroquia para dar gracias porque les ha ayudado en problemas de colitis, gastritis, estreñimiento, y conste que no es un medicamento, Por lo tanto, no se necesita receta y no se contrapone a ningún otro tratamiento. Es un alimento y si hay que alimentarnos correcta y adecuadamente, este alimento nos ayuda a hacerlo. Así que al final del programa les daré los teléfonos para que tengan mayor información de este extracto de agave llamado Mimix. Pero por ahora vamos a un breve corte y al regreso el cuento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El buen juez. La maestra del grupo de Carlitos organizó una reunión especial en la que todos los niños deberían llevar a su papá. Cuando estuvieron todos reunidos, la maestra les dijo: Muchas gracias por venir. Los he invitado para que cada papá platique con los niños sobre su trabajo. Así los pequeños podrán conocer la diversidad de oficios y profesiones. Los primeros que tomaron la palabra fueron un carpintero, un contador público y un taxista. Hola niños, buenos días. Yo soy chofer de taxi y bueno, les voy a platicar un poquito desde cuando empecé
Hace muchos años que estuve Le trabajando. siguieron un dentista, un piloto aviador y un vendedor de autos. Pero quien más llamó la atención fue el papá de Carlitos. Cuando se presentó y dijo que era juez, los niños se quedaron extrañados. ¡Órale! Yo no sabía que existiera un trabajo así. El juez comenzó a explicarles. Miren, niños, cuando hay una demanda o acusación contra una persona, tienen que aplicarse las leyes para castigarla por el delito que cometió o para defenderla si es inocente. Después les dijo que ese trabajo no era nada fácil. ¿No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables? No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables. Un buen juez no se puede dejar llevar por las apariencias, porque hay gente muy mala con apariencia de cordero y gente muy buena con apariencia de lobo. Otro niño le preguntó si no bastaba con escuchar una acusación para castigar a alguien. El juez le dijo: Tampoco es suficiente una acusación para decir que alguien es culpable. Hay muchas acusaciones que son falsas, porque hay gente que busca dañar a los demás con mentiras. Por eso es necesario que quien acuse presente también las pruebas suficientes. Eso es muy cierto. En una ocasión un amigo me acusó de que yo le había robado su pelota y después la encontró en su casa. El juez volvió a insistir que su trabajo era muy delicado porque si no tenía el cuidado necesario, podía condenar a una persona inocente. Un buen juez siempre tiene que buscar todas las pruebas posibles para hacer un juicio justo. ¿Nos podría poner un ejemplo? En cierta ocasión, el dueño de una panadería acusó a una mujer de haber robado varios panes. Pero la mujer se defendió diciendo que era inocente. En ese momento, yo tenía dos opiniones totalmente distintas. Uno acusaba y la otra se defendía. ¡Qué problema tan difícil! Para no equivocarme, tuve que buscar pruebas. Pregunté a los testigos y a los empleados. Todos me dijeron que el dueño de la panadería era injusto y mentiroso. Me explicaron que la mujer acusada había trabajado en ese lugar y el dueño se había negado a pagarle lo que le debía durante varias semanas. La mujer le había insistido en varias ocasiones que le pagara su sueldo porque no tenía alimento para sus hijos, pero el dueño no le dio un solo centavo. Bajo esas circunstancias, ella se vio obligada a cobrar su salario tomando algunos panes. El juez les hizo entender a los niños que en este caso el panadero era el culpable y quería acusar a una persona inocente para que la condenaran. Con esa explicación, el juez hizo comprender a los niños que era muy difícil hacer un juicio de los demás porque no siempre se tienen todas las pruebas. Antes de terminar su participación, les contó una parte del Evangelio. Miren, la Biblia nos dice que en tiempo de Jesús, un grupo de personas acusaban a una mujer de haber cometido un pecado grave. Todas esas personas se habían dejado llevar por las apariencias, pero les faltaba información. No conocían a la mujer y no sabían nada de su vida, ni de sus necesidades, ni de sus sentimientos. En cambio, Jesús, que tenía pruebas suficientes porque conocía a todos, sabía que no debía condenarla y la perdonó. Jesús sabía que entre los que la querían condenar había muchos que tenían pecados mayores y por eso les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó después? Como todos los acusadores tenían pecados, ninguno lanzó piedras y se fueron retirando. Esa fue una muy buena lección para los jueces. Si queremos ser buenos jueces, no tenemos que juzgar tan fácilmente. No debemos llevarnos por las apariencias. Tenemos que comprender cada situación y buscar las pruebas. Y aún en el caso de que alguien haya cometido una falta, tenemos que hacer que pague su delito, pero no podemos condenarlo como quien no tiene remedio. Por eso Cristo nos dijo: no juzguen y no serán juzgados. El juez concluyó su participación diciendo: Así es, niños. Si Cristo actuó con un buen corazón, nosotros también tenemos que actuar correctamente. Cuando terminó la reunión con los padres de familia, todos los niños agradecieron a la maestra la oportunidad que les dio para conocer diversos trabajos, pero sobre todo porque aprendieron mucho del justo juez. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy.
Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Queridos hermanos y hermanas, como en otras ocasiones, mientras Jesús se enseña a la gente sencilla que quiere escucharlo, sus enemigos, los escribas y fariseos, se acercan a él con el deseo de tenderle una trampa y poder acusarlo. En esta ocasión le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? He aquí una trampa muy sutil, porque responda lo que responda Cristo, ellos tendrán una razón para atraparlo. Si él dice que no la apedren, estaría en contra de la ley de Moisés, y eso estaría mal. Pero si acepta que la mujer sea apedreada, entonces los que le escuchan dudarán del mandamiento de amor que enseña. Mientras los escribas y fariseos están de pie, señalando y acusando a la mujer, y en espera de acusar al mismo Jesús, él se agacha, se desentiende de ellos y escribe sobre la arena. Los escribas y fariseos, en su papel de estrictos jueces, insisten en la pregunta, pero la sabiduría divina de Jesús le hace contestar en forma diversa. No contesta ni sí ni no. La respuesta de Jesús es otra: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cuántas veces, al igual que los escribas y fariseos, nos llenamos de arrogancia y nos creemos con derecho a juzgar a otros? Tal vez nos armamos de piedras para lastimar y acabar con el que no actúa como nosotros. ¿Cuántas veces usamos la ley para matar en lugar de usarla para dar vida? Jesús invita a los acusadores a ver su propia vida, a agacharse con él, tocar la tierra y reconocer la arcilla de la que estamos hechos, a soltar las piedras y abrirnos al perdón y a la misericordia. Los acusadores se retiran uno a uno y solo Jesús queda con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?, le pregunta Jesús. Ella le dice: Nadie, Señor. Y Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús ha salido bien librado de esta prueba. La mujer ha sido perdonada y liberada de morir apedreada. Los escribas y fariseos han sido desenmascarados en su hipocresía y obligados a mirarse a sí mismos. Y nosotros, tú y yo, ¿cómo quedamos? ¿Como los acusados, los acusadores o aquellos que tienen misericordia?
Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 6 de abril se recuerda al profeta Samuel, que vivió cerca del año 1100 a.C. y su historia se narra en el Antiguo Testamento, en el primero y segundo libro de Samuel. Era hijo de Elcaná y Ana, dos israelitas muy creyentes. Su nacimiento fue producto de un milagro porque su madre, Ana, era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, ella le hizo a Dios una promesa que podemos leer en la Biblia: si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte. Al año siguiente, Dios le dio un hijo al que le puso Samuel, que significa Dios me ha escuchado, porque ella decía, Dios escuchó mi oración. Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la casa de oración en Silo. El niño cuidaba todas las noches la casa de oración, y cierta noche oyó que lo llamaban diciendo, «Samuel, Samuel». Él creyó que era el sacerdote quien lo llamaba y corrió a donde estaba él. Entonces el sacerdote Elí le dijo, «Yo no te he llamado, vete a dormir en paz». Pero la voz de Dios volvió a llamarlo en 3 ocasiones. Entonces Elí se dio cuenta que era Dios quien lo llamaba y le dijo, «Si te vuelven a llamar, le dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar, y entonces Dios le dijo, «Los hijos del sacerdote Elí pecaron y su padre no los ha corregido, por lo que los voy a castigar». Pocos días después, los filisteos atacaron al pueblo de Israel y los hijos de Elí, con todo el ejército, lucharon ferozmente, pero fueron derrotados. Los filisteos hicieron una gran matanza, asesinaron a los 2 hijos de Elí y se robaron el arca de la alianza, que contenía las piedras con los 10 mandamientos, además de otros objetos sagrados. Cuando Elí se enteró que sus hijos estaban muertos, se cayó hacia atrás y se desnucó. Entonces el pueblo eligió a Samuel como sacerdote. Posteriormente los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. En ese tiempo el pueblo quería tener un rey. Samuel consultó a Dios y él le dijo que el rey sería Saúl. Samuel lo consagró rey derramando aceite sagrado, crisma, sobre su cabeza, pero Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel, «He retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a un joven llamado David. Ve a Belén para que lo unjas como rey». David era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo mandó traer y lo ungió con el aceite sagrado. Desde entonces el Espíritu de Dios estuvo con David. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y les dijo, «Los he guiado espiritualmente durante 40 años. Si alguno tiene alguna queja contra mí, dígalo. Si alguno le he quitado lo suyo o le he hecho algún mal, que lo diga». Y el pueblo entero le respondió, «Ningún mal nos has hecho. A nadie le has quitado nada y nadie tiene la menor queja contra ti». Así terminó de una forma ejemplar su larga vida. El 7 de abril se celebra a San Juan Bautista de La Salle, fundador de los lasallistas. Él nació en Francia y Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales. De hecho, él dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de educación. Antes enseñaba a cada niño por aparte y La Salle los reunió por grupos para darles clases. En la actualidad esto parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base en gritos y golpes. La Salle reemplazó el sistema del terror por el método de amor y la convicción, obteniendo maravillosos resultados. Fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. San Juan Bautista de La Salle murió el 7 de abril de 1619 cuando tenía 68 años. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. El 8 de abril se recuerda a San Pompilio, educador y predicador. Nació en Italia en 1710. Fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros y el que obra prodigios. Tenía el don de ver lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia y así pudo auxiliar a muchos en sus problemas. El 9 de abril se festeja a San Lorenzo de Irlanda. Lorenzo significa coronado de laureles. El santo más famoso con este nombre es el que en tiempo de los romanos fue martirizado y quemado sobre una parrilla.
pero este es otro que nació en Irlanda hacia el año 1128. Siempre ayudó a los más necesitados. Primero fue monje, luego sacerdote y finalmente obispo. Como obispo se preocupó de que los templos fueran lo más bellos y bien presentados posibles. Luego se esforzó para que cada sacerdote se esmerara en cumplir de la mejor manera sus deberes sacerdotales. El 10 de abril se celebra a los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios y realmente sorprende que su martirio haya sido en España y en 1936. Amigos, creo que para comprender mejor su martirio es bueno recordar que en España estalló desde 1934 una persecución brutal contra los católicos por parte de los comunistas y otros sectores de la extrema izquierda. Por medio del fraude y de toda clase de trampas fueron quitándoles todos los puestos públicos. En las elecciones, el Partido Católico tuvo más de 500,000 de votos que los de la extrema izquierda, pero al contabilizar tramposamente los votos, se les concedieron 152 curules menos que a los izquierdistas. La persecución anticatólica se hizo cada vez más terrible. En pocos meses, de 1936, fueron destruidos en España más de 1,000 templos católicos y gravemente averiados más de 2,000. Desde 1936 y hasta 1939, los comunistas españoles le quitaron la vida a 4,100 sacerdotes seculares, 2,300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Todo por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica. Las comunidades que más mártires tuvieron fueron padres claretianos, 270, padres franciscanos, 226, hermanos maristas, 176, hermanos cristianos, 165, padres salesianos, 100 y hermanos de San Juan de Dios, 98. Los mártires de Colombia eran jóvenes religiosos que habían sido enviados a España a continuar sus estudios. Hacía pocos años que habían entrado en la congregación y en España solo llevaban 2 años de permanencia. Eran hombres totalmente pacíficos que no buscaban sino hacer el bien a los más necesitados. No había causa para perseguirlos y quitarles la vida, excepto el que fueran seguidores de Cristo y defensores de la fe. Lamentablemente por esta causa los mataron. Estos religiosos atendían una casa para enfermos mentales allá en Cienpozuelo, cerca de Madrid, y de pronto llegaron unos enviados del gobierno comunista español, dirigido por los bolcheviques desde Moscú, y les ordenaron abandonar aquel plantel y dejarlo en manos de unos empleados marxistas que no sabían nada de medicina ni de dirección de hospitales, pero que eran unas fieras, eso sí, en anticlericalismo. A los 7 religiosos se los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando le contaron la noticia al embajador colombiano, le pidió al gobierno que a estos compatriotas suyos, por ser extranjeros, los dejaran salir en paz del país y les envió unos pasaportes y unos brazaletes tricolores para que los dejaran salir libremente. Y el padre capellán de las Hermanas Clarisas de Madrid les consiguió el dinero para que pagaran el transporte hacia Colombia. Y así los envió en un tren a Barcelona avisándole al cónsul colombiano de esa ciudad que saliera a recibirlos. Pero amigos, en el boleto de cada uno de estos hombres, los guardias les pusieron una señal especial para que los apresaran llegando a Barcelona. El doctor Ignacio Ortiz Lozano, cónsul colombiano en Barcelona, describió en 1937 al periódico El Pueblo de San Sebastián cómo fueron aquellas jornadas trágicas, y voy a leer lo que escribió. Este horrible suceso es el recuerdo más doloroso de mi vida. Aquellos 7 religiosos no se dedicaban sino al servicio de caridad con los más necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en Cienpozuelos, cuidando locos. El día 7 de agosto de 1936 me llamó el embajador en Madrid para contarme que viajaban con un pasaporte suyo en un tren y para rogarme que fuera a la estación a recibirlos y que los tratara de la mejor manera posible. Yo tenía ya hasta 60 refugiados católicos en mi consulado, pero estaba resuelto a ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fui varias veces a la estación del tren, pero nadie me daba razón de su llegada. Al fin, un hombre me dijo: «¿Usted es el cónsul de Colombia? Pues en la cárcel hay 7 paisanos suyos». Me dirigí a la cárcel, pero me dijeron que no podía verlos si no llevaba una recomendación de la Federación Anarquista Española. Me fui a conseguirla, pero luego me dijeron que no los podían soltar porque llevaban pasaportes falsos.
Les dije que el embajador colombiano en persona les había dado los pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de alguno de ellos estaba muy borrosa. Excusas todas, al cual más de injustas y mentirosas para poder ejecutar su crimen. La única causa para matarlos era que pertenecían a la religión católica. Cada vez me decían, venga mañana. Al fin, una mañana me dijeron, fueron llevados al hospital clínico. Comprendí entonces que los habían asesinado. Fue el 9 de agosto de 1936. Aterrado, lleno de cólera y de dolor, exigí entonces que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres para identificar a mis compatriotas sacrificados. En el sótano encontré más de 120 cadáveres amontonados uno sobre otro en el estado más impresionante que se puede imaginar. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Era la macabra cosecha que los comunistas habían recogido solamente ese día. Me acerqué y con la ayuda de un empleado fui buscando a mis 7 paisanos entre aquel montón de cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un oficio así, pero con paciencia fui buscando papeles y documentos hasta que logré identificar cada uno de los 7 muertos. No puedo decir la impresión de pavor e indignación que experimenté en presencia de este espectáculo. Los ojos estaban desorbitados, los rostros sangrantes, los cuerpos mutilados, desfigurados, impresionantes. Por un rato los contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad llega la fiera humana cuando pierde la fe y ataca a sus hermanos por el solo hecho de que ellos pertenecen a la santa religión. Redacté una carta de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después, el gobierno colombiano protestó también, pero tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primeros días de agosto de 1936, Colombia y la comunidad de San Juan de Dios perdieron para esta tierra a 7 hermanos, pero todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús y seguirá cumpliendo aquella promesa tan famosa. Si alguno se declara a mi favor delante de la gente de esta tierra, yo me declararé a su favor ante los ángeles del cielo. Estos fueron los primeros 7 beatos colombianos. Los beatificó el Papa Juan Pablo II en el año de 1992. El 11 de abril se celebra al mártir San Estanislao. Estanislao nació en Polonia en el año 1030. Fue ordenado sacerdote y después obispo. Exigía lo mejor a sus sacerdotes. Visitaba todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal estaba lleno de pobres porque jamás negaba ayuda a los más necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles ayuda. Estanislao trató de corregir en varias ocasiones al rey cuando cometía crueldades o injusticias, pero en cierta ocasión éste se robó a una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Nadie se atrevía a corregir al rey, pero Estanislao se presentó valerosamente y le echó en cara su falta. Y más aún, cuando el rey se atrevió a asistir a una misa en la catedral, Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces el rey estaró ferozmente y mandó que lo asesinaran junto al altar. Era el 11 de abril del año 1079. El 12 de abril se celebra a Santa Gema Galgani. Ella quedó huérfana a los 8 años y se acercó a una imagen de la Virgen para decirle: «Ya no tengo a mi mamá de la tierra. ¿Quieres tú reemplazarla y ser mi madre?». Seguramente ella lo aceptó porque la acompañó a lo largo de toda su vida. También su padre murió de tuberculosis y la contagió gravemente. Afortunadamente una familia católica la recibió en su hogar y la trató más como hija que como sirvienta. Aunque quiso ingresar como religiosa, su enfermedad se lo impidió. Entonces buscó la dirección espiritual de un padre pasionista. A partir de 1899 tuvo permanentemente las 5 heridas de Jesús crucificado que ella ocultaba cuidadosamente. Sus manos las cubría con unos sencillos guantes. Desde entonces, cada semana, desde el jueves a las 8 de la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde,
aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y en la cabeza las heridas de la corona de espinas, y sentía en el hombro el peso de una gran cruz que le producía dolor y heridas y la hacía encorvarse dolorosamente. Lamentablemente, la salud de Gema en los últimos años fue desastrosa. Un tumor canceroso en la columna vertebral era para ella un tormento de día y de noche. Vomitaba sangre y le llegaban tentaciones de blasfemar. Perdió también la vista y quedó ciega, pero nunca perdió la paz interior. Santa Gema de Galgani murió el 11 de abril de 1903. Ese día era Sábado Santo y ella apenas tenía 25 años. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El viernes anterior a la Semana Santa se conmemora en la iglesia la memoria de la Virgen de los Dolores, recordando el gran dolor vivido por María ante la pasión y muerte de su amado. Y especialmente aquí en México, nosotros tenemos la costumbre de colocar el altar de la Virgen de los Dolores, recordando los dolores que sintió por su amado hijo. El altar se coloca en alguna parte lateral sin ocupar nunca el altar principal. Los elementos del altar pueden ser más o menos si se va o no a realizar una procesión. Si hay procesión son unos, si no son otros menores. ¿Cuáles son los elementos del altar? El primero de los elementos es la imagen de la Virgen. Esta puede ser una pintura o una escultura. La imagen debe mostrar a María bajo su advocación de Virgen de los Dolores, Virgen de la Soledad, Virgen de la Piedad o Virgen de las Angustias. El segundo elemento consta de naranjas agrias. Sobre ellas se insertan pequeñas banderitas significando que sobre el agrio y amargo sentimiento de la muerte de Cristo hay estandartes de gloria que anuncian su resurrección. Si hay procesión, el altar deberá tener las naranjas suficientes para la cantidad de gentes que participarán en ella. Las banderas o estandartes se preparan con palos de aproximadamente 30 centímetros, adornados con papel de China color morado. Cada naranja se atraviesa con 7 banderillas. Las naranjas representan el corazón de María, las banderas cada uno de sus dolores. Las banderas se reparten para la procesión. El tercer elemento son los cereales, especialmente el trigo. La tradición dice que los cereales deben sembrarse 15 días antes del Viernes Santo. Su crecimiento simboliza la vida nueva que Jesús nos da con su muerte y resurrección. Y también, amigos, el trigo recuerda la frase bíblica: si el trigo no muere queda infecundo, pero si muere da fruto abundante. Y también el trigo hace referencia a la Eucaristía. Pero vamos con el siguiente elemento. El cuarto elemento son las flores. Para significar la tristeza de María pueden ser flores marchitas, moradas e incluso de papel. El quinto elemento es el agua de colores y sabores. Generalmente se preparan 5 vitroleros con aguas de sabor. En algunas regiones del país el agua es de limón con chía y sin azúcar, representando la amargura de María. La chía son unas lágrimas cristalizadas. En otras partes se colocan aguas de sabores como limón, naranja o melón, horchata, jamaica y piña, aderezadas con azúcar para significar que, no obstante la amargura por el dolor, el corazón de María siempre es dulce. Algunas personas solo usan agua de limón pintada con colores vegetales. Los 5 vitroleros representan los misterios dolorosos del Santo Rosario. El agua de horchata, es decir, el color blanco, representa la pureza de la Virgen. El agua de limón, el color verde, significa la esperanza de María en la resurrección. El agua de melón o naranja, es decir, el color naranja, hace referencia al atardecer en el Calvario durante la crucifixión. El agua de sandía o jamaica, el color rojo, hace alusión a la sangre derramada por Cristo para la redención de la humanidad. Y el agua de chía representa las lágrimas de la Virgen. Se ofrece generalmente un vaso de agua a quienes visitan el altar, a quienes participan en la procesión, a quienes rezan el rosario o a quienes por lo menos oran con una Ave María. Esto significa que mediante la intercesión de María, los visitantes recibirán el agua de la vida eterna.
En algunos lugares también, en vez de agua, se acostumbra a usar nieve de sabores y repartirla entre los asistentes, como sucede especialmente en Tláhuac. El sexto elemento pueden ser las uvas. Algunas personas utilizan las uvas para hacer referencia a la sangre de Cristo presente en el vino de la Eucaristía. El séptimo elemento es el monograma de la Virgen y un corazón traspasado. Estos se pueden realizar con pétalos de rosa marchita, con semillas o con cualquier otro material. El monograma consiste en sobreponer las letras M y A que sintetizan el nombre de María. El corazón puede estar traspasado por 1 o 7 espadas, haciendo alusión a los 7 dolores de María. Otros elementos del altar pueden ser los signos de la pasión. Se suele enriquecer el simbolismo del altar colocando elementos como el martillo, los clavos, la corona de espinas, el gallo, la esponja, la columna de los azotes, la caña, los dados, el flagelo o los azotes, la lanza, el titulum crucis, INRI y la cruz sin Cristo. También se pueden poner imágenes de los 7 dolores de la Virgen pintados o hechos con semillas. Y para quienes no saben cuáles fueron los 7 dolores, se los recuerdo. El primero, cuando María no encontró posada en Belén donde dar a luz a su hijo. El segundo, cuando el anciano Simeón le profetizó que vería a su hijo morir en la cruz y que sentiría una daga, una espada en el pecho. El tercer dolor, la huida a Egipto para salvar a Jesús niño de las manos de Herodes. El cuarto dolor, cuando el niño se perdió en Jerusalén y fue hallado en el templo. El quinto dolor, el encuentro de María con su hijo cuando iba camino del Calvario en la llamada calle de la amargura. El sexto dolor, el momento de ver a su hijo Jesucristo crucificado. Y el séptimo, el momento en que María y sus discípulos bajaron el cuerpo de Cristo y lo llevaron a la sepultura, dejando después a María en su soledad. Resonancias de fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y con mucho gusto les doy los teléfonos de la parroquia para cualquier información. El primero es 55-55-66-77-44, lo repito, 55-66-77-44, y el segundo 55-5705-5939, 55-5705-5939. Para información de los libros, utilicen estos teléfonos vía WhatsApp. Para otro tipo de información, simplemente llamen por teléfono. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.